Muy bien, muchas gracias al grupo de alabanza. Bienvenidos todos a Parque Este, una iglesia que tiene la intención y la misión de llevar a las personas a una relación personal y creciente con la persona de Jesús y al mismo tiempo cambiar el concepto que la gente tiene de la iglesia, como que la iglesia no es relevante, o que la iglesia es aburrida, etcétera, etcétera. Pensamos que la iglesia es algo extraordinario que el Señor Jesús dejó y es un privilegio poder formar parte de ella y también contribuir a su extensión en el mundo. Así que bienvenidos. Y yo estaba pensando que esta semana nos han llegado noticias tremendas de Afganistán y todo lo que estaba pasando ahí. Y también ahí hay iglesia, ahí hay pastores y hay testimonios que nos están llegando de lo que supone para ellos vivir en un país como ese y ahora con la situación que se está dando. Y yo creo que debemos de también, aunque estamos muy lejos en el mundo cómodo, en el mundo rico, es bueno tener también ese pensamiento con los hermanos y con la iglesia ahí. Así que vamos a tener un momento de oración, ¿de acuerdo? Y vamos directamente ya a la parábola que toca hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres soberano, tú eres poderoso, Señor, y en medio de esta situación en Afganistán te pedimos que tú puedas estar acompañando a tus hijos, a tu iglesia en estos momentos difíciles de persecución, Señor, y de dificultad para la predicación del Evangelio y también el peligro también de perder la propia vida, Señor. Somos unos privilegiados, a veces se nos olvida, Señor, la comodidad y la libertad que estamos disfrutando, Señor, y pedimos que también seamos solidarios y tengamos un pensamiento, también una oración y hagamos lo que pueda estar en nuestras manos para contribuir con aquellos que tienen necesidad. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque también es un faro a donde podemos mirar y también encontrar la luz para el camino de nuestras vidas. Y te damos gracias por las parábolas de Jesús, porque son sencillas y al mismo tiempo sumamente prácticas y útiles para la vida cotidiana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya a punto de terminar la serie de parábolas. Espero, como he dicho alguna vez, que haya sido y que esté siendo de mucha bendición. Son 40 y tantas parábolas, cerca de 50 las que hay, pero no hemos tenido tiempo en la serie, así que si probablemente en otra segunda ocasión, pues vamos a ir viendo algunas más, pero a partir del final de esta serie vamos a iniciar una serie en el libro de los Hechos, en medio una celebración especial el domingo 19 de septiembre, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir con una parábola que es muy conocida de todos y que titulamos un poco de realismo contra el desánimo, un poco de realismo contra el desánimo. Mira, uno de los compañeros de camino de la vida del cristiano que comparte el Evangelio con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, y un compañero de camino también de la iglesia que proclama el Evangelio allí donde el Señor lo ha puesto, es el desánimo. Si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces nos sentimos muy desanimados porque no vemos el fruto deseado, no vemos los resultados que cabría esperar cuando estamos haciendo algo que el Señor nos llamó a hacer. Y perdemos el ánimo. El desánimo es la falta de ánimo, la falta de alma, la falta de vida en la vida de la persona. Perdemos el valor, perdemos la energía, perdemos el entusiasmo, perdemos también la intención, puesto que cuando estamos desanimados dejamos de hacer aquello que estábamos haciendo porque no produce el resultado que estábamos esperando, ¿no? No vemos el fruto que anhelamos. No vemos el fruto que esperamos, no vemos el fruto por el que oramos a lo largo de tanto tiempo ya. La verdad es que esa es una sensación, como digo, que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, ya sea si eres creyente o ya sea si eres una iglesia que está compartiendo el Evangelio. Y es un sentimiento también que estaba presente en la vida de los propios discípulos. No es difícil descubrir que en más de una ocasión los discípulos se sintieron también desengañados, decepcionados, desalentados y desanimados en la tarea que estaban haciendo junto a su maestro, junto al Señor Jesús. La verdad es que cuando se habían unido a Él, Jesús llegó a ser sumamente extraordinario. Cuando uno deja todo, la familia, el trabajo, para seguir a una persona es porque esa persona tiene que ser sumamente extraordinaria, sumamente atrayente y merece la pena que uno deje todo para seguir a esa persona. ¿De acuerdo? Para ellos era el hombre más maravilloso de la tierra, no había nadie como Él. Además, la enseñanza que salía de su boca era una enseñanza verdadera, que respondía a los interrogantes, a los anhelos
del corazón del ser humano. No solo de pan vivirá el hombre, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí tiene vida eterna. Las palabras de Jesús son completamente diferentes a las palabras de los maestros de aquel tiempo y atraían a los discípulos, ¿de acuerdo? Porque daban respuesta a sus anhelos más profundos. Pero desde el punto de vista humano, si bien Jesús era eso y significaba eso para ellos, parece ser que aquello también, incluso con Jesús, aquello no va como ellos esperaban que fuese. Incluso el propio Jesús parece ser que no tenía mucho fruto, mucho éxito en la tarea que estaba desarrollando. De hecho, a estas alturas de la parábola que vamos a ver hoy, las puertas de la sinagoga, donde ellos habían predicado hasta aquí, porque al principio Jesús utilizaba la sinagoga para predicar el Evangelio. Se levantó en la sinagoga de Nazaret y dice que, bueno, que aquí está el Mesías que estáis esperando. O sea, se utilizaba la sinagoga como un lugar de predicación. Pues ya las sinagogas a estas alturas se estaban cerrando y ya Jesús tenía prohibido entrar a predicar en una sinagoga. Los cultos también, y entendidos profesores de teología de aquel tiempo, la gente culta, la gente sabia, la gente teóloga de aquel tiempo, los maestros religiosos de aquel tiempo, los escribas, los teólogos de aquel tiempo, pues tampoco simpatizaban, tampoco se estaban uniendo a Jesús. Y eso también podía ser como un aparente fracaso, ¿no? Era de esperar que esta gente pues discerniera a Jesús como el Mesías y se acercara a él y le siguiera. Pues no lo estaban haciendo. Y también multitudes salían a escucharlo. Hay varias menciones en el Evangelio a ese dato, que no eran poca gente, era una multitud. Cuando el Señor hace el milagro de los panes y de los peces, había 5.000 personas. O sea, eso es mucha gente, ¿de acuerdo? Son 5.000 personas. Grandes multitudes venían a él de los pueblos, de las aldeas, para escucharle. Pues muchos de esos tampoco se quedaban, tampoco perseveraban y tampoco le seguían. ¿De acuerdo? De hecho, al final del ministerio, casi todos han abandonado y Jesús tiene que decirle a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? O sea, entonces es una situación de aparente fracaso. Así que no debe sorprendernos que en ciertos momentos pues, esos discípulos sintieran frustración y desaliento en lo que estaban haciendo. Y por esa razón, como Jesús conocía las emociones de sus discípulos, pues Jesús les dirige la siguiente parábola. Dice, juntándose una gran multitud, en este caso lo dicen también los evangelistas, que era una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, o sea, era gente que venía de diferentes pueblos, de diferentes ciudades, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar. Dice el texto que salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, dice que se solía sembrar a voleo. Primero se sembraba y después se araba la tierra, ¿de acuerdo? No se preocupe lo que tienen que limpiar. Esto es una alegría poder tener estas ilustraciones, ¿no? Una parte dice que cayó junto al camino. Me he traído un trozo de camino aquí. Una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Aquí la piedra y aquí hay una semilla que ha caído sobre la piedra. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, ¿de acuerdo? Entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella al mismo tiempo, terminaron por ahogarla. Y otra parte cayó en buena tierra. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esa semilla pues arraigó, ¿de acuerdo? Y creció y dio fruto. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntan diciendo, ¿qué significa esta parábola? Había parábolas que eran muy claras, pero para ellos esta no es que sea muy difícil de entender, pero no entendían eso que estaba intentando transmitir Jesús y le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Qué significa esta parábola? Dice, les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que no viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla, ¿de acuerdo?, es la palabra de Dios. El sembrador es Jesús y los sembradores somos nosotros. El sembrador es la iglesia de hoy y de siempre, ¿de acuerdo? Dice,
es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, son superficiales, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mira, esta parábola aparece en los tres evangelios. Por lo tanto, es una parábola importante que los tres evangelistas recogen. Dice el texto, y también varios evangelistas, que se junta una gran multitud. Probablemente en otras ocasiones Jesús está hablando a una persona o a dos personas, a un fariseo, a un publicano que quiere tentarle, que quiere ponerle a prueba. Pero aquí dice el texto que es una gran multitud la que está presente. El auditorio es una gran multitud. Hasta el punto que nos dice Marcos y Mateo que Jesús tuvo que subirse a una barca. Imaginaros la playa, si hay lugar en una playa para gente, pero era tal la multitud que Jesús tuvo que coger una barca y subirse en ella porque la gente le apretujaba. ¿De acuerdo? Así que es una parábola dirigida a una multitud y tiene un doble enfoque. Hay parábolas que tienen dos intenciones, ¿de acuerdo? Un doble enfoque. ¿Y cuál será ese doble enfoque? En primer lugar, tiene una enseñanza y un efecto sobre aquellos que están escuchando la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios, que dice aquí que es una multitud, es la gente. Y está aquí Jesús hablando de los tipos de gente, de los tipos de tierra, de los tipos de personas, de los tipos de cristianos que hay ahí en ese grupo de miles de personas. No todos son iguales. ¿De acuerdo? Está dirigida a los que escuchan la palabra de Dios, con la intención de que la gente pudiese ubicarse para saber cada uno de los que escuchaban entre esa multitud qué tipo de tierra era. ¿Dónde estoy yo? Jesús conocía el corazón de la gente y sabía que... esto es una parábola muy interesante porque, si tú sales a la calle a predicar y tienes 15.000 personas escuchando, la última parábola que se te ocurriría transmitir es esta. ¿Por qué? Porque está diciendo que no todos los que están ahí van a dar fruto. En un sentido, ¿qué estás haciendo, Señor? Disfruta del momento. Hay una gran multitud. Sin embargo, vamos a ver, yo no me dejo llevar por multitudes. Yo sé cómo es el corazón del hombre. Yo sé cuál es la disposición de cada persona que hay aquí en medio de la multitud a recibir aquello que sale por mi boca, ¿de acuerdo? Y lo que quería es que la gente se situase, definiese su posición. ¿En qué grupo estás tú? ¿O dónde tú vas a estar? Así que tiene ese enfoque, esa parábola, a esa multitud. Y en segundo lugar, el enfoque dirigido a aquellos que predican la palabra de Dios, ¿de acuerdo? A los discípulos. ¿Y qué es lo que pretende Jesús cuando enfoca también esta parábola para sus discípulos? Pues darles un antídoto contra el desánimo. Decía que surge porque hay un desánimo por parte de los propios discípulos. Por eso el título de esta reflexión, de esta parábola, es un poco de realismo ante el desánimo. Muchas veces nos desanimamos porque hay mucho de idealismo, ¿no? En muchas cosas que hacemos. Solemos idealizar muchas cosas. Y se nos olvida que el propio Jesús también no vio el fruto en ese momento que anhelaba, que deseaba. Entonces, un poco de realismo vendría bien ante el desánimo. Y esta parábola es sumamente realista, porque es un poco de realismo ante el desánimo. Dice Jesús que no todos son buena tierra, ¿eh? Así que no os desaniméis, si hay gente camino, hay gente, etcétera, ¿no? Así que ese doble enfoque. Por lo tanto, vamos a ver en esta exposición los dos enfoques. Un momento vamos a ver al mismo tiempo la enseñanza para los discípulos, para los que siembran, y vamos también a ver la enseñanza para aquellos que escuchan, para aquellos que reciben lo que Jesús está diciendo. Por lo tanto, la pregunta es,
nuestra idea central es ¿qué enseña la parábola del sembrador a los sembradores de la palabra de Dios, a los que predican el Evangelio, a la iglesia de hoy y de siempre? ¿De acuerdo? ¿Qué enseña esta parábola al creyente que se siente desanimado, que quizás ha abandonado el testificar, el hablar del Señor porque no ve el fruto que desea? ¿De acuerdo? Y eso nos pasa a menudo. Así que lo que Jesús va a dar aquí, ese poco de realismo ante el desánimo, es que lo primero que dice es que cuando predicamos, con el primer ejemplo del camino, cuando predicamos la palabra de Dios, no debemos esperar siempre interés. Pero ¿cómo puede ser eso? Cuando uno conoce al Señor, la Biblia, o sea, dice uno, pero esto es un tesoro fantástico, esto debería aceptarlo todo el mundo, esto debería degustarlo todo el mundo, esto es maravilloso, ¿no? Lo que hay aquí, ¿no? Pues no todo el mundo va a tener interés por eso que tú has descubierto. Dice Jesús, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. O sea, fue hollada, fue pisoteada y también fue robada. Los pájaros vinieron y se la comieron. Por lo tanto, a la semilla no le dio tiempo ni siquiera a germinar. Casi no llegó al suelo. Antes de que llegara al suelo ya estaba pisoteada por la gente que por allí pasaba o ya un pájaro había venido y la había robado. Así que muchas veces nosotros nos podemos desanimar y nos desanimamos porque descubrimos qué poco interés tiene mi familia, qué poco interés en el Evangelio tienen mis compañeros del instituto o mis profesores, qué poco interés tienen mis vecinos, ¿me entendéis? ¿No? O qué poco interés tiene el barrio, qué poco interés tiene Sevilla, qué poco interés tiene este país acerca de lo que se está diciendo, que sale de la propia boca de Jesús. Y Jesús nos dice que no debería ser así, porque nos ha puesto en sobreaviso con esta parábola, ¿de acuerdo? Cuando predicamos la palabra de Dios, no debemos esperar siempre interés, y no pasa nada. No debemos esperar siempre interés. Y eso es realismo. Y eso es la vida misma. Eso nos pasa, eso es así. Y Jesús lo sabía y lo transmitía a sus discípulos. Por lo tanto, eso para los discípulos, o sea, no debemos esperar siempre interés cuando predicamos la palabra, y Jesús sabía mucho de eso. Y ahora, para las personas que están escuchando, ¿quiénes son esas personas que podríamos definir como personas camino? Personas camino. Bien, pues es esta ilustración, ¿no? Este es el camino y dice que esta es la parábola. La semilla, los que junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vemos aquí la finalidad de la predicación de la palabra. Creer para ser salvados. Pero claro, para creer hay que escuchar. Hay que recibir, hay que aceptar aquello que estamos escuchando. Dice, son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Lo que vemos aquí y que está diciendo Jesús es que cuando uno predica el Evangelio, cuando uno predica la Biblia, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, se está produciendo una tremenda guerra y tensión espiritual. Esto es así. No lo podemos ver, pero es real y muchas veces hasta lo podemos notar. Estás hablando con una persona, está muy interesada y viene alguien, oye, mira, ¿por qué no te vienes? No sé qué, y te la quita, se va. Pero está en medio de la conversación, ¿no? El pájaro viene y te roba la semilla que está intentando plantar en el corazón de la persona. Pero esto es lo primero. Jesús introduce aquí al diablo. Dice que viene el diablo. Y viene el diablo. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Evangelio está encubierto entre los que se pierden, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad. Así que una de las funciones del enemigo, dice Jesús, fijaros qué interesante, que el diablo viene ¿para qué? Para matar, para destruir, ¿y para qué? Y para hurtar. Viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida eterna. Así que una de las funciones, de las acciones del enemigo, es intentar robar lo que Dios dice. Fue lo que hizo con Adán y Eva. Intentó robar con que Dios os ha dicho. ¿Vale? Entonces, el diablo está ahí en medio de una exposición de la Biblia, en medio de una predicación el domingo en la iglesia, intentando
como un pájaro, robar aquello que se está diciendo. Así que notemos el proceso que nos da Jesús y que sigue también la palabra de Dios para que cumpla su cometido. En primer lugar, hay una acción que tiene que darse, que es sembrar. Primero, la acción de sembrar. ¿Cuál es la finalidad cuando sembramos? Que se salven. ¿Cuál es el medio? A través de la fe, que crean. ¿Y cuál es el instrumento para creer? El oír. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, si no pueden oír el Evangelio? El instrumento es el oír esa palabra. ¿Y cuál es el obstáculo? Porque hay un obstáculo en el proceso. Pues lo que dice aquí, que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así que el camino es un lugar donde nada crece. Nadie se le ocurriría coger esas semillas que se han repartido antes de entrar, que tenéis ahí en vuestra mano. Yo quisiera que la cogieseis. Nadie se le ocurriría salir a la calle y sembrarla ahí en la acera, o salir a la carretera y sembrar esa semilla en medio de la calle, en medio del asfalto. Es un lugar donde nada crece. Y no puedes sembrar ahí y esperar que eso que crezca, que eso germine, que eso dé fruto, ¿no? Pues así son algunas personas, dice Jesús. De esas miles y miles de personas que estaban escuchando esa mañana, pues hay gente que le entra por aquí y le sale por aquí. Son gente dura de corazón, ¿de acuerdo? Que tiene una mente cerrada, que no está dispuesta a recibir nada, que están ahí para ver a ver este que dice, ¿de acuerdo? A ver cómo predica, a ver si tiene buena homilética, buena teología y tal, pero no están ahí para recibir lo que hay detrás de eso, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente así, son gente camino, que esa semilla cae, pero no puede arraigar, porque el terreno lo hace imposible. Y las circunstancias, en este caso el enemigo, es el que obstaculiza y roba la palabra para que no produzca el fruto que se espera de ella. Así que no olvidemos lo que está diciendo Jesús aquí, a cada uno de nosotros. Allí donde se siembra la palabra, aún siendo oída esa palabra, porque este hombre camino la escuchó, ¿de acuerdo? Viene el diablo y va a intentar robar esa palabra, impedir que esa palabra, ¿de acuerdo?, cumpla su cometido. Y quizás lo está haciendo en este momento, ahora, para evitar lo que se está diciendo aquí, desde aquí. ¿En qué estamos pensando? Estamos aquí, estamos pensando en otra cosa. Estamos buscando una justificación, ¿me entendéis? O sea, el diablo intenta en ese proceso, es un proceso espiritual, es una guerra. Va a intentar ser un pájaro que viene y tan pronto como llega la palabra de alguna manera, ¿de acuerdo? Pues impedir. O sea, sabéis, el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, que hay una anécdota de cómo el diablo actúa. Intenta por todos los medios que lea la Biblia, y aquel se va y lee la Biblia, y como no pudo impedir que leyera la Biblia, dice, entonces le sugerí al oído que ya era hora de comer. O sea, te pones a leer la Biblia, pero ahora es la hora de comer. Pues ya te vas a comer y luego ya se te olvida, ¿de acuerdo? O estás ahí y vienen los niños, o llama el vecino, o alguien ha decidido venir el domingo a la iglesia y se presenta un tío que no ha venido en toda la vida y viene a verte. O sea, el diablo está intentando robar lo que se está sembrando. Por lo tanto, Jesús le dice a sus discípulos que habrá personas que no van a mostrar ningún interés, y que es bueno que lo sepamos, y yo creo que lo sabemos, ¿no? Pero que lo aceptemos también. Pero ningún agricultor, y esto es importante, no pretende jamás que cada una de las semillas que siembre germine y dé fruto. Sabe muy bien que algunas de esas semillas que está sembrando van a caer en un camino difícil, duro, y que esa semilla que acaba de sembrar va a ser pisada, comida o robada por los pájaros. Pero eso no le impide, y esto es, seguir sembrando y abrigar la esperanza de recoger una buena cosecha. ¿Hay algún agricultor, porque por una parte de la semilla que siembra caiga en el camino, deje de sembrar? El énfasis de la parábola no es en el hombre camino. El énfasis de la parábola, lo veremos después, es en el hombre tierra. O sea, siempre que se siembra hay una cosecha, aunque algo de la semilla se pierde, no llega a su destino. Por lo tanto, ningún agricultor deja de sembrar porque parte de la semilla caiga en el camino. Así que no debemos esperar siempre interés. Y para esa multitud les hace pensar si ellos son
ese hombre o mujer camino que están ahí delante de Jesús y están pensando en otra cosa. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cuando predicamos la palabra de Dios, no debemos esperar resultados inmediatos. Dice Jesús, no podemos tampoco esperar el crecimiento rápido, inmediato, de esa semilla que se está sembrando. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Cuál quiere decir? Que nace rápidamente, incluso nace más rápidamente que la que es sembrada en buena tierra, porque la que es sembrada en buena tierra está en profundidad y necesita crecer hasta llegar a romper la parte alta de la tierra para poder salir al exterior. Así que la que es sembrada en piedra, con que tenga un poquito de humedad la piedra, de momento en 2 días está creciendo, ¿de acuerdo? Es un resultado inmediato, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos los resultados inmediatos, ¿no? Que se produzca el crecimiento ya, que se produzca la conversión ya, que las personas respondan en el momento. Y hasta la Iglesia se introduce esa mentalidad, ¿no? De intentar crecimiento rápido. Pero cuando vamos a la enseñanza de Jesús, la semilla nunca crece rápidamente, y la que crece rápidamente es para terminar secándose. En la naturaleza nunca tiene prisa. Interesante que pasa un montón de tiempo hasta que una bellota se convierta en un roble. Ese roble tan bonito, con ese tronco, con ese corcho, pues no crece de un día para otro. Ha necesitado muchos años para que se produzca ese crecimiento que dé lugar a ese árbol. Pues lo mismo pasa con el corazón de las personas. ¿Quién será ese hombre persona, ese hombre piedra, esa persona piedra? Pues nos va a decir Jesús quiénes son esos. Dice en el pasaje, los de sobre piedra son los que, habiendo oído, como los primeros, como los de junto al camino, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces profundas, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dice Mateo que la semilla brotó inmediatamente, brotó pronto, se recalca la rapidez del crecimiento. Surge a la superficie inmediatamente, mucho antes de que surgiera la que es sembrada en buena tierra. Lo cual quiere decir que mucho cuidado con aquellos que se quieren comer el mundo, ¿no? Aquellas personas emocionales, aquellas personas que se comen el mundo, pero dentro de una semana el mundo se los ha comido a ellos. ¿De acuerdo? Entonces es eso, ¿no? Cuando viene el sol, cuando calienta el sol, cuando las circunstancias de la vida se ponen difíciles, se endurecen, pierden esa fogosidad, esa intención, esa voluntad, esa valentía, y se olvidan inmediatamente de Dios y su palabra. Son personas muy emocionales, poco constantes, muy superficiales, porque no tienen raíces profundas en la palabra de Dios, y crecen, dice Jesús, por un poco de tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Mucha de la gente que estaba escuchando a Jesús ese día eran personas así. Estaban disfrutando de un momento fantástico, miles de personas allí reunidas escuchando a Jesús, pero cuando se marcharon, cada uno se olvidó de lo que había escuchado. Ahí estaba un grupo de personas que eran personas así, emocionales, poco constantes, superficiales, necesitadas de profundidad y de raíces, de madurez, que no crezcan por un tiempo para luego secarse, sino que crezcan continuamente. Por lo tanto, el crecimiento instantáneo no es bueno. O sea, el crecimiento instantáneo no es bueno. O sea, una persona que llega a la iglesia hoy, mañana quiere bautizarse, pasado mañana quiere un ministerio, y dice uno, esto va demasiado rápido, esto no puede ser. ¿Entendéis? O sea, las personas necesitan tiempo. Primero, para oír la palabra, para asumir esa palabra, para aceptar esa palabra. Por eso muchas veces dicen, no, tómate tu tiempo, lee la Biblia. No, pero es que yo lo entiendo ya, es que yo estoy dispuesto a irme a Afganistán a predicar el Evangelio. No, profundiza en la palabra, echa raíces en la palabra, porque cuando venga un poco de sol, de calor, puede que te sequen, ¿no? Así que el crecimiento instantáneo no es natural y por lo tanto no es bueno. El crecimiento artificial tampoco, o sea, no podemos forzar el crecimiento, no podemos forzar una conversión, no podemos forzar que alguien
entiende el Evangelio, ¿me entendéis? La gente necesita su tiempo y muchas veces en el matrimonio, las parejas, uno va a un tiempo y el otro va a otro tiempo. O sea, cada uno tiene su tiempo, tiene su ritmo, ¿no? Por lo tanto, no podemos forzar las cosas. No podemos manipular, no debemos manipular a la gente para que responda al Evangelio. Ese tipo de crecimiento es artificial, es manipulación también. Eso no es el Evangelio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí está diciendo Jesús eso, ¿no? Eso tampoco es bueno, los resultados inmediatos son de corta duración, dice Jesús. Porque donde no hay profundidad, donde no hay raíces, no se puede esperar que esa persona persevere en el tiempo, en medio de la dificultad y dé fruto. Así que eso es la segunda cosa que Jesús va a decir a sus discípulos, que habrá personas que serán superficiales, que serán emocionales, que tendrán corta duración. Ahí sabéis que todos los alimentos tienen fecha de caducidad. Pues muchas veces, lamentablemente, hay personas que tienen fecha de caducidad y relaciones que tienen fecha de caducidad. Son tan insanas que sabes que eso no puede permanecer en el tiempo, que va a llegar a romperse esa relación, porque no es saludable. ¿De acuerdo? Entonces, y creyentes que tienen fecha de caducidad. Y lamentablemente, puede que resulte fuerte lo que voy a decir, pero esta crisis que estamos viviendo del COVID es sol que calienta y que muestra la fecha de caducidad de la constancia, de la perseverancia, de la fe de cada uno. Sale el sol, viene la dificultad, vienen las pruebas y inmediatamente pues se seca. Pero aún así, aunque haya gente, dice Jesús, que son superficiales, que no tienen raíces profundas, el agricultor no deja de sembrar y de esperar que haya semilla que caiga en buena tierra. Una parte caerá en pedregales, va a crecer rápidamente, pero otra parte va a caer en buena tierra y eso no le impide seguir sembrando y va a seguir sembrando esperando una buena cosecha. En fin, en tercer lugar, cuando predicamos la palabra de Dios, no debemos esperar que no crecerá esa palabra sin oposición. Sin oposición. Otra parte cayó entre espinos. Dice que, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Todos los terrenos son, sobre todo en Palestina, cuando lo miramos, pues hay de todo, en todos los sitios, pero en Palestina mucho más. Hay muchas zonas de rocas, etcétera. Bueno, los caminos siempre crecen los espinos, las zarzas, y siempre cuando se siembra, como he dicho, a voleo, porque se sembraba así, pues y luego se araba, pues una parte es inevitable que caiga en ese sitio, ¿no? Así que cuando se siembra así, de esa manera, hay semilla que va a caer entre espinos, entre malas hierbas, entre arbustos. Este terreno, dice Jesús, que aventajó al primero, pues recibió la semilla, la escuchó, aventajó al segundo, pues echó raíces. Estos echan raíces, estos no echaron raíces, estos sí echaron raíces, dice, pero a fin de cuentas tampoco dio el fruto, porque esa es la finalidad del tipo de creyente que somos, es que demos fruto. Es el que cae en buena tierra. ¿Por qué no dio fruto? Pues debido a la oposición, a los espinos, a los estorbos que encontraron el camino. Lo cual quiere decir que esa semilla que se siembra ahí, al mismo tiempo que se siembra, hay otras cosas que crecen junto a ella que terminan por ahogarla, por apropiarse de la zona y termina por anularla. Así que lo que quiere decir Jesús que junto a nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, en nuestra vida, va a haber cosas que crecen con nosotros que pueden terminar ahogando nuestra fe, impidiendo que demos el fruto que debemos dar. Crecen junto a nosotros, crecen con nosotros, pero nos ahogan, terminan por ahogarnos. ¿Quiénes son esas personas espinos? La que cayó entre espinos, dice Jesús, y nos lo explica, son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué son las tres cosas que impiden que den fruto? Pues los afanes de la vida, las preocupaciones, etcétera, las riquezas, los placeres de la vida. Pues representa a esas personas en las que la palabra de Dios crece, arraiga y crece,
pero cosas que hay alrededor terminan por impedir que des lo que deberías dar. Termina siendo ahogado, apagado, sofocado, para que no des a tu máximo potencial todo lo que tú podrías dar. Esa persona oye la palabra de Dios, decide seguir a Cristo, es una persona seria, quiere crecer realmente, quiere servir, y entonces otros arbustos, otras hierbas van creciendo junto a él, que le atosigan, que le ahogan, que le rodean y que anulan que finalmente pueda dar fruto. Puede que tenga la apariencia, esa semilla de fruto, pero este se supone que es el trigo, pero va a ser difícil que el trigo pueda dar fruto en medio de todos esos elementos que impiden su desarrollo. Así que los afanes, las riquezas, los placeres, tú podrías poner alguna cosa ahí. Muchas veces el trabajo, el ritmo de la vida, los hijos, a ver si los tengo grandes, ya, no sé, esas cosas, ¿no? Que crecen con nosotros, junto a nosotros, pero que finalmente nos van comiendo el terreno y terminan por impedir que cumplamos nuestro prometido. Así que yo te invito a pensar qué cosas son, en tu caso, las que pueden ahogar tu potencial, aquellas cosas que impiden que el ejercicio de tus dones se realice, que impiden tu compromiso, que impiden que des fruto allí donde Dios te ha puesto, el fruto que tú podrías dar y que el Señor espera que des. ¿Entendéis? ¿Cuál es la hierba que crece junto a ti que impide? Una de las cosas que hacen los agricultores es quitar hierba junto a lo que se ha sembrado, porque la hierba termina por comerse la semilla que has plantado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hierba que tú tendrías que quitar en tu vida, ¿no? Es decir, esto me impide a mí, ¿no? Esto me impide, quítalo. Ponlo en el lugar que tiene que estar. Y por lo tanto Jesús le está diciendo a sus discípulos que habrá personas que mostrarán mucho interés, pero terminarán siendo ahogados por diversas cosas, por diversas circunstancias y que no darán fruto. Pero tampoco ningún agricultor pretenderá jamás que toda la semilla dé fruto, que toda la semilla que siembra germine. Él sabe que la que cae ahí no va a dar fruto, pero eso no le impide que siga sembrando porque tiene la mirada puesta en recoger una gran cosecha. Y finalmente, en cuarto lugar, cuando predicamos la palabra de Dios, debemos esperar una cosecha. Debemos esperar fruto. Y otra parte dice que Jesús cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Aquí está el énfasis de la parábola. O sea, no está en lo demás. El sembrador del Evangelio, muchas veces, a nosotros mismos, muchas veces enfatizamos esto y esto. Pero no enfatizamos esto. Es así, ¿no? Y en España más todavía, quizás por la falta de fruto, pero enfatizamos siempre, qué difícil, hay que ver esto. Pero no enfatizamos lo que enfatizaba el sembrador. El sembrador no enfatizaba esto, enfatizaba esto. Él sabía que cuando se siembra, se recoge, habrá fruto. Así que ese debe ser el énfasis, en la cosecha, en el resultado que Dios ha prometido que vendrá, que se dará cuando se predica su palabra. Así que una parte puede caer junto al camino, otra puede caer entre predegales, otra parte puede caer entre espinos, pero cuando se siembra, nos dice la experiencia del que siembra y también el Señor Jesús, que una parte va a caer en buena tierra y va a crecer y va a dar fruto, a 100 por 1. Un grano de trigo va a producir 100 granos de trigo. Y este es el énfasis de la parábola de Dios. Esta es la verdad que sobresale por encima de todo lo demás, que el sembrador recogerá, porque habrá gente que recibirá, y todos aquí somos el resultado de la siembra de alguien que no desfalleció, que perseveró, porque tenía la mirada puesta en el fruto, no en la dificultad. ¿Y quiénes son estas personas tierra? ¿Quiénes son? Pues dice Jesús que la que cayó en buena tierra son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mira, oyen primero la palabra con interés, con atención. En segundo lugar, retienen la palabra, se queda con ello, no la olvidan cuando salen por la puerta.
está con ellos esa palabra y también la obedecen, porque retener la palabra es ponerla en práctica. Muchas veces cuando desobedecemos o estamos desobedeciendo un área de la Escritura que sabemos que deberíamos obedecer, ahí no estamos reteniendo, estamos abandonando, soltando algo que deberíamos retener, que deberíamos obedecer. Dan fruto, dice el Señor, produce fruto espiritual de manera evidente y constante. Y el Señor añade aquí una cosa interesante, dice que dan fruto con perseverancia, con perseverancia. Personas que dan fruto no en un tiempo de su vida, sino a lo largo de toda su vida. No podemos vivir del pasado. Muchas veces todos hemos tenido momentos buenos, a que sí. Yo animo, muchas veces hablo de la historia, de la línea de nuestra vida y seguro que en esa línea de nuestra vida digo, mira, aquí tuve yo unos años fantásticos. Aquí tuve yo, estaba comprometido en los campamentos, estaba comprometido con los jóvenes aquí. Este fue un año fantástico. Pero tú no puedes vivir de eso. Ese fue un fruto que diste en su tiempo. Pero dice Jesús con perseverancia. Quiere decir que no vale, es trampa. Pensar que como has tenido un año bueno, 2 años buenos, 3 años buenos, una época buena en tu vida, pues ya te olvidas el resto de tu vida, ¿no? Por eso dice Jesús, con perseverancia, con perseverancia, porque probablemente mucha gente de la que estaba allí, y seguro, mira, en el auditorio de 5.000 probablemente que estaban ahí con Jesús esa mañana en la que Jesús estaba hablando de esta parábola, habría un grupo de gente que eran personas caminos, había un grupo de gente que eran personas piedras, que se iban a secar al día siguiente. Había personas que eran espinos, que iban a ser ahogadas finalmente, pero había personas que son tierra, y eso eran los propios discípulos que luego dieron fruto. Por lo tanto, a mí me encanta que Jesús, sabiendo que va a haber gente que va a responder, de ese grupo que está ahí, esa multitud, hay un grupo que va a responder, pero los anima a perseverar. Palabra tan necesaria en nuestro tiempo. Mira, yo creo que una de las palabras necesarias en todos los sentidos es perseverar. Perseverar en eso. Al final obtendremos el fruto. Y el sembrador siempre persevera. Cada año siembra para recoger la cosecha. Así que todos conocemos personas así, personas que oyen, personas que retienen pero desobedecen en algún aspecto de la Escritura. Personas que dan fruto, pero no lo dan con constancia, con perseverancia. Y Jesús le dice a los discípulos que habrá personas que mostrarán interés, oyendo, recibiendo, dando fruto. Pero probablemente no sea un fruto que persevere en el tiempo. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí Jesús, y ya termino, es dando un poco de realismo contra el desánimo de los discípulos ante la falta de fruto y de resultados que ellos estaban notando, que ellos estaban viendo a estas alturas de su ministerio. Entonces, esa parábola se enfoca a ellos. Cuando predicamos la palabra de Dios a la gente, puede que encontremos desinterés, puede que encontremos superficialidad, puede que encontremos a personas que pudiendo dar fruto, pudiendo hacer más de lo que hacen, no lo hacen porque algo está impidiendo que lo hagan. Pero también vamos a encontrar personas que son buena tierra, personas que tienen un corazón preparado, que están dispuestos a oír, a recibir, a retener con perseverancia la palabra. Dice Jesús que juntándose una gran multitud les dirigió esta parábola. Y ahora te quiero lanzar un reto. Y ahora te quiero retar a que definas qué tipo de persona eres tú. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? La que está sembrada en buena tierra, que termina dando fruto. ¿Qué tipo de persona eres tú? Ante esa multitud, como decía, que todos nosotros nos podríamos sentir sumamente contentos de que estén ahí, Jesús aprieta un poco. Yo sé que aquí hay diferentes tipos de personas. Es realismo, es así. Por lo tanto, discípulos, no os desaniméis, que esto es la vida misma. ¿A cuánta gente no hemos conocido que aceptaron al Señor, que se iban a comer el mundo y ya no están entre nosotros, ¿no? Eso es la realidad. Pero sigue sembrando. ¿Entendéis? Pero aquellos que están escuchando, pues también Jesús les está retando a que se definan. A que definan cuál es su posición, cuál es su realidad en relación a la semilla que se está sembrando. Para que tomen una opción. Para que digan quiénes son y dónde quieren estar. Así que yo os voy ahora los voluntarios van a repartir
un recipiente con un poco de tierra y si abrís ya lo que tenéis en vuestra mano, son granos de trigo. Y bueno, y a retaros a ser no personas camino. Algunos escogerán seguir siendo personas camino que olvidan rápidamente aquello que se les dice, con un corazón que no permite que la palabra pueda llegar a la más profundidad de su ser. Otros van a escoger ser personas piedra, que son muy emocionales, muy entusiastas, muy dispuestos a muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad, pues no están. Aparente crecimiento, un crecimiento superficial, faltan raíces profundas, que nada impida que el crecimiento pueda ser sano. Otros van a escoger ser personas espino, que sí, que están dispuestos a todo, pero hay una serie de cosas en su vida que están ahogando, que están impidiendo que puedas dar fruto, que puedas dar más de lo que estás dando y aquello que podrías dar. Pero otros van a decidir en ser personas tierra, personas que reciben la palabra, la oyen, la obedecen, la retienen y dan fruto con perseverancia, con perseverancia. Y yo os digo que un día, cuando estemos con el Señor, veremos el resultado, el fruto de nuestro trabajo, aunque ahora no lo veamos, porque el Señor ha prometido que cuando tú estás sembrando, tú vas a recoger y va a haber fruto. Así que ya lo tenéis todos ahí. Pues bueno, yo te animo a que si decides ser persona buena tierra, que oye, que no olvida, que recibe, que obedece, que persevera, en el ambiente donde Dios te lo ha puesto. Es aquí, en la iglesia donde estás. Es ahora, no es mañana, no fue ayer, es ahora. Pues que tú siembres ese granito, que te lo lleves a casa, que le hagas un agujerito, porque no se lo hemos hecho, que lo riegues y que te recuerde allí en casa donde lo pongas, pues lo que tú eres para el Señor. Él quiere que seas un hombre tierra, una mujer tierra. ¿Entendéis? Que recibe, que retiene, que obedece, que predica y que espera una gran cosecha. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a perseverar, a vencer el desánimo con la enseñanza de esta parábola y que no seamos ninguno de estos tres, sino que seamos la semilla que cae en buena tierra. Amén. Te damos gracias, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por aquellas cosas que permitimos en nuestra vida que ahogan nuestro compromiso, nuestra fe, nuestro estar en la iglesia, Señor. Ayúdanos también, Señor, a que en medio de la prueba perseveremos, que no seamos impedidos de dar fruto. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, a que esa semilla que escuchamos cada semana, que recibimos de diferentes maneras, pueda realmente llegar al corazón y poder dar el fruto que tú esperas de nosotros. Te pedimos, Señor, por todas las personas que todavía no te conocen, te pedimos, Señor, que sigamos con perseverancia haciendo la tarea del sembrador, Señor, poniendo la mira en el fruto, en la cosecha. Y gracias, Señor, que tú te has comprometido, nos has prometido que siempre que sembramos habrá una gran cosecha. Y ayúdanos también, Señor, a si estamos en un lugar, poder ir subiendo para ser finalmente aquello que debemos ser, que es buena tierra, que da buen fruto a 100 por 1 para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a